¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos un día más, para escuchar de la palabra del Señor. Y hoy les invito con la imaginación, vamos a ser unos constructores, vamos a ser arquitectos, vamos a ser albañiles, vamos a ser ingenieros. Hoy nos vamos a dedicar a construir y vamos a empezar por lo primero que se construye una casa, que son los cimientos. ¿Qué son los cimientos? Los cimientos son unas zanjas que se hacen en la tierra, que luego se va a llenar con piedra y a partir de ahí se le pone un cemento ligero, que eso es para que la piedra que está dentro de esa zanja se quede toda unida. Y va a cumplir un rol muy, muy importante. ¿Por qué? Porque después sobre ese cimiento se van a empezar a levantar las paredes de una casa. Todas las casas, absolutamente todas las casas, tienen cimientos, ¿no? Y es lo primero que se hace cuando se construye una casa. Se hace, digamos, el replanteo de la casa, sobre el terreno se marca dónde va a ser la casa y ahí se empieza a cavar. Aproximadamente unos 40, 60 centímetros por unos de profundidad, 40 centímetros de profundidad por unos 40 centímetros de ancho, más o menos. Y eso se lo llena con una piedra, como se llama una piedra bola, que son piedras redondas, ¿no? Grandes, y eso se lo va poniendo ahí. Se lo apisona bien y después, una vez que ya ha fraguado eso, se empieza a levantar las paredes. ¿Qué particularidad tiene ese cimiento? Bueno, la particularidad principal es que ese cimiento va a aguantar todo el peso de la casa. Y no tan solo eso, sino que ese cimiento va a ser para que la casa no se nos raje, no se nos caiga. Y tiene una cosa que también es muy, muy importante, que es lo primero que se hace, ¿ah? Y no se ve. Está hecho ahí, cumple una función, por más que nosotros no lo vemos, está cumpliendo una función. En todo tiempo está sosteniendo el peso de la casa. Para quienes las habitan adentro, estén, digamos, tranquilas, que no empieza a ceder la casa. Si el cimiento está mal hecho, y bueno, empieza a ceder o se le filtra agua al cimiento, se empieza a ablandar todo y se empieza, por el mismo peso de la casa, se empieza a partir, ¿no? Y ahí empieza a correr riesgo la gente que habita en ella. Vieron a veces que cuando se rompe un caño que está en la calle y vienen la gente de Aguas Cordobesas, en este caso que es la empresa de acá de la ciudad de Córdoba, y empieza a arreglar el caño. Pero si esa pérdida de agua estuvo durante hace mucho tiempo, afecta a las casas que estaban cerca de esa pérdida de agua, ¿no? Se filtra agua en los cimientos y empieza un peligro de derrumbe. Y es peligroso para quienes los habitan. Entonces empiezan a apuntalar con palos para evitar que se caiga y que se rompa. La importancia que tiene el cimiento, ¿no? Y pensar que es algo tan rústico, ¿no? Como un hueco lleno de piedra, ¿no? que se hace para que luego edifiquemos arriba y que completamente tapa. Es como que pareciera que hiciera con un anonimato total trabajando el cimiento, ¿no? No está a la vista absolutamente de nadie. Y cuando a veces compramos una casa o cuando, bueno, lo que menos pensamos en el cimiento. Vemos lo que se ve de afuera, vemos la pintura, pero no prestamos atención, digamos, a tener en cuenta el cimiento. Bueno, la casa que vivimos nosotros, yo la cavé los cimientos, todos los cimientos a pala y los llené solo. Y pensaba también ahí mientras los cavaba y veía que a veces, bueno, ya estaba cansado de tanto cavar y por ahí decía, no, lo voy a hacer un poquito menos profundo. Y después pensaba, no, pero si mi familia va a estar acá. Así que cobraba ánimo y los mantenía todo bien a la misma profundidad que tenía que ser, ¿no? Y le ponía un empeño, le puse para llenar los cimientos, porque sabía que en un momento mi familia iba a vivir acá,
mi esposa iba a vivir acá, mis hijas iban a vivir acá. Entonces, siempre me trae a la memoria cuando cavaba los cimientos. Es una tarea muy, muy ardua, muy ardua, porque hay que cavar mucho y después hay que llenarlo. O sea, cavamos para después llenarlo y volverlo a tapar. Pero es una de las obras más importantes de una casa. Es una de las más fundamentales. Pero hay una obra que también es más importante, no tanto de una casa, sino de una vida completa. Y entonces acá nos vamos a ir a lo que dice la palabra del Señor. Para eso les invito a buscar sus Biblias, ¿no? Y vamos a abrir en el libro de en el libro de Lucas 6 al 46. Pero la particularidad de la palabra es que el Señor no me habla de un cimiento, sino que me habla de 2 cimientos. Así que bueno, espero que ya tengan su Biblia a mano y estén preparados para leer lo que dice la palabra del Señor. En la palabra de Lucas 6 al 46. El título dice los 2 cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahí el Señor dice, ¿por qué me están llamando Señor, Señor, si ni siquiera me conocen? Y el que viene a mí, ¿qué quiere decir el que viene a mí? Quien lo puede conocer al Señor, el que busca del Señor y oye mis palabras y las hace. 2 requisitos fundamentales. Oír la palabra, ¿no? Guardarla en nuestro corazón para luego esa palabra que hemos oído ponerlo por obra. Os indicaré a quién es semejante. Oír la palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra tiene un resultado. Hay una resultante ahí. Y ahí el Señor dice, y yo os indicaré a quién es semejante. Y ahí nos va a enseñar y nos va a decir, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá en su primer momento cuando dice, su cimiento, donde va a descansar todo el peso de una casa. Y a la vez nos dice de un hombre, de una mujer. El cimiento de escuchar la palabra del Señor, guardarla en nuestro corazón, ponerla por obra, ¿no? Dice que a nosotros nos va a hacer nos va a hacer, dice que esa casa que nosotros hemos edificado, a quien hemos creído, a quien hemos atesorado su palabra, no nos dice que no nos va a venir nada. Dice que van a venir inundaciones, van a venir situaciones, pero no nos van a mover, no nos van a tumbar. ¿Por qué? Porque la casa estuvo hecha sobre el fundamento de una roca. El fundamento es el cimiento, la fundación es el cimiento. Y ahí donde dice, y la piedra, y ahondó, profundizó, y la piedra es la palabra del Señor. Ahí eso nos está comparando, ¿no es cierto? Como veíamos recién, donde decía de la casa, ¿no? Donde lo más importante es lo que no se ve. Es sobre dónde estuvo formada, dónde estuvo construida la casa. Y acá el Señor nos dice que va a venir situaciones, que nos va a pegar situaciones así como semejantes a un río, pero no nos va a mover, porque el fundamento estaba hecho sobre la roca. Mas el que oyó y no la hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Simplemente esa casa que nos dice el Señor, que hace referencia, es que fue simplemente hecha sobre la tierra nada más, sin fundamento. Si la vemos ante los ojos de cualquiera, podemos ver 2 casas, iguales, hermosas las 2, ¿no?
Y así mismo decir, bueno, esta estaba hecha sobre el fundamento sobre roca. El cimiento estaba bien hecho, estaba bien compactado y estaba preparado para aguantar todo el peso. En la otra casa se la veía exactamente igual. ¿Por qué? Porque el cimiento no se ve, queda siempre oculto. Pero ¿sabe qué? Ese cimiento, cuando vino el ímpetu, cuando vino la inundación, cuando vino los problemas, ¡pra!, se cayó. Dice, y grande fue su ruina. También puede haber algunas casas hermosas, muy bonitas, ¿no? Y al lado una casa muy humilde. Pero la casa hermosa y bonita, que ante los ojos nuestros se ve preciosa, no fue tan resistente como esa casa humilde, que tenía hecho unos cimientos muy buenos y estaba hecho sobre la roca. No todo lo que se ve es realmente lo que se demuestra. Entonces acá el Señor nos dice que la casa nuestra, la fundación nuestra, siempre tiene que estar hecha sobre la roca que es Cristo Jesús. Van a venir tormentas, van a venir situaciones, pero ¿sabes qué? Esa casa que estuvo fundada sobre la roca, nada le pasará. Y hay dos cosas, ¿no? En la otra casa que dice el Señor, que hace referencia de que estaba únicamente puesta sobre la tierra, que no se preocupó ni le esforzó a decir, bueno, sobre lo que es lo que voy a edificar. No pasó por algo muy, así, muy suave, de poca importancia, sino que la primera persona sí se preocupó mucho en qué iba a edificar. Esa casa, simplemente aquella que nunca se tuvo, que se hizo así con desgano, con poco interés en no edificar como corresponde, se cayó. Pero dice algo importante en el final, que no lo tenemos que dejar pasar por alto, que dice que esa casa que se cayó porque el río dio con ímpetu y cayó, fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca. La casa que sí estaba fundada sobre la roca, dice que no le pasó absolutamente nada, luego que vino toda la situación que tuvo que afrontar. Yo recuerdo que cuando terminaba de cavar, las manos cómo estaban. Nunca había agarrado una pala tanto tiempo. Y le aseguro de que era una situación de cavar y cavar día tras día, ¿no? Y luego llenarlo y taparlo para luego edificar la casa. Pero con mucha alegría me trae esos recuerdos de cuando construí la casa, y sabiendo de que mi familia, mi esposa, íbamos a vivir ahí. Con mayor razón, nosotros tenemos que construir nuestra vida en los cimientos que hay en Cristo Jesús. De Él va a depender la cobertura de toda la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa por parte de Dios. Así que quiero decirte que en tu corazón siempre edifiques cimientos sobre la roca, para que cuando estés viviendo y estés en esa casa edificada como corresponde, bajo la roca que es Cristo Jesús, los ríos y los ímpetus, por más fuertes que sean, no te van a mover. Así que te animo a que lo edifiques. Ojo, no se ve, pero es muy importante. Dios te bendiga grandemente, el Señor llene de paz tu hogar. La gracia te acompañe todos los días de tu vida. Y a Dios le demos la gloria y la honra. Dios te bendiga.